Ya conectado 7:03 de la mañana al abogado Leonardo Paul Aparicio. Leonardo, ayúdenos a entender un poco también sobre este tema que sabemos que usted también estaba escuchando y la audiencia pendiente también para poder entender qué pasó en este caso con el El Contralor. abogado es abogado del... Abogado de José Gabriel Carrizo. Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días. Saludos a todos, a toda la radio audiencia, a los que están conectados pues con este medio de comunicación. Bueno, nosotros estamos igual de sorprendidos y preocupados por la situación que se ha dado, una situación inédita en este país, y que simple y sencillamente responde a el actuar totalmente descomedido de la Contraloría General de la República, y que ha llegado a tal punto de generar por parte del señor procurador una denuncia penal en función de esto. Nosotros, a primeras horas de hoy, cuando las oficinas del Ministerio Público estén abiertas, algunos de los colegas que formamos parte de la defensa van a acercarse al Ministerio Público a entender qué ocurrió allí. Lo cierto es que el comunicado deja ver claramente que se trata de una denuncia que nace en función de una entrevista que se le estaba realizando a los auditores que rindieron el informe en el caso de enriquecimiento injustificado, que es el único proceso en el cual hay informe de la Contraloría. Anteriormente, ustedes recuerdan que nosotros hemos denunciado todas las inconsistencias, la duplicidad que hay en ese informe, que la juez de garantía al momento de concederle una medida cautelar distinta al encarcelamiento en un reclusorio al señor José Gabriel Carrizo, le manifestó a la Fiscalía que tenía dudas sobre el informe y que el Instituto de Medicina Legal debía hacer lo propio para verificar y validar esa información. Este mismo criterio lo sostuvo el Tribunal Superior de Apelaciones cuando la Fiscalía apela la medida que concedió la juez, y pues evidentemente queda demostrado que el contador está muy preocupado por el contenido de ese informe. Es la primera vez en la historia, yo trabajé durante casi 20 años en el Ministerio Público, y es la primera vez en la historia, al menos que mi memoria recuerde, que un contralor se acerca a retirar a los peritos de una diligencia de ratificación. Mire, estas diligencias son prolongadas, son extensas, es normal. El que no la debe, como dice en buen panameño un refrán, no la teme. El problema es que el contralor sabe que tiene mucho de qué temer en ese informe que se realizó. Sí. Ya nosotros en entrevista anterior hemos mencionado todas las irregularidades y cómo en menos de 24 horas de que el señor José Gabriel Carrizo hubiera rendido su sustento en más de 2.000 páginas, las auditoras cerraron el informe y lo mandaron al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público tiene la obligación de realizar una investigación objetiva, es lo que le exige la ley. Y incluso es una diligencia que se está haciendo al margen de la actuación de la defensa. Es una actuación propia y absoluta del Ministerio Público. Nosotros no tuvimos absolutamente participación ni conocimiento de que esa diligencia se iba a realizar. Abogado, quiero entender un poco más. Lo que ocurrió ayer fue que el Ministerio Público estaba interrogando a los auditores de la Contraloría que realizaron las auditorías en torno a uno de los casos que se llevan en investigación contra el ex vicepresidente José Gabriel Carrizo. No en uno de los casos, en el caso. Okay. Solamente uno de los casos tiene auditoría, el de enriquecimiento injustificado, y lo que nosotros entendemos del comunicado y de lo que ha salido en redes sociales, que era una ampliación de la ratificación de las auditoras, lo cual es total y completamente rutinario. Eso siempre ocurre. Mire, para que tengan una idea, cuando ese informe de auditoría se presenta el 19 de enero a la Fiscalía, y las auditoras declararon durante 3 días seguidos, mañana y tarde, y eso está en la carpeta y lo pueden verificar, ahí el Contralor no fue a buscar a nadie, con esas ratificaciones fue que ordenan la aprehensión y se van a la audiencia.
Lo que sucede es que después de la audiencia y de todo lo que se señaló y lo que salió a relucir, yo debo entender de lo que está ocurriendo es que la Fiscalía, en una investigación objetiva, está cuestionando cosas en el informe de auditoría que nosotros hemos señalado, y ahora el resultado, ¿cuál está haciendo? Que el Contralor va a buscar a las auditoras, que es una falta, es una injerencia de un órgano del Estado o de un ente independiente en otro ente independiente, y tiene toda la razón y la justificación la denuncia que aparentemente, según el comunicado de la Procuraduría, ha sido presentada y el proceso penal que se ha iniciado. Abogado, al margen de que este sea su cliente y de que este caso le atañe o que esta situación le claro. atañe, viéndolo ya como abogado, Ajá. ¿qué representa para el Estado de Derecho? ¿Qué representa para la institucionalidad que un contralor entre como Pedro por su casa a otra institución donde no tiene ni mando ni jerarquía y haga este tipo de cosas? ¿Qué representa para el derecho panameño y para el mundo de los abogados? Mire, esto es gravísimo, créame, lo apartado, no hablándole como abogado del señor José Gabriel Carrizo, hablándole como un abogado litigante. Esto es gravísimo y le voy a explicar la razón. Porque, mire, si bien los auditores son funcionarios de la Contraloría, pero ellos son independientes según la ley, y ellos tienen que responder por sus actuaciones. El Contralor no debe interferir en las actuaciones de los auditores. El auditor no puede poner en su informe lo que el Contralor quiere. No debe hacerlo, no decir que no puede, no debe hacerlo. Es decir, que el Contralor tiene que dejar que los perioditos se defiendan. Voy más allá. Mire, la Contraloría no está vedada para defender a sus auditores. O sea, si un auditor es investigado por una de sus auditorías, la Contraloría no puede ponerle un abogado. Su propio reglamento y su ley se lo prohíben. No puede ponerle un abogado. El auditor tiene que buscar su abogado. ¿Esto qué le demuestra a usted? Que hay una lesión y una fractura grave en la institucionalidad. Y claro, esto no es el que más grita, tiene la razón, porque vemos las actitudes y las acciones lamentables del Contralor, que irrumpe, que insulta, que menosprecia, que degrada, y eso dicen, es un Contralor de hierro. No, el que más grita no tiene la razón, sino el que hace su trabajo. Entonces, luego, los procesos, y nosotros no tenemos duda de cómo va a terminar, y resulta que entonces dicen, no, porque es que aquí se metieron, hicieron y por eso se dio el resultado. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar. Pero yo sí le puedo decir como abogado que hay una grave fractura y esto es muy preocupante. Y ojo con esto, no es la primera acción del Contralor. Ahora, no es la primera acción. Hemos visto al Contralor diciéndole a los magistrados que esos magistrados hagan su trabajo, faltándole el respeto a los magistrados, faltándole el respeto a la Asociación Bancaria Nacional, faltándole el respeto a los abogados. Eso no puede ser. Él es un funcionario con un alto nivel, él es el fiscalizador. Y como fiscalizador no puede estar en estas actuaciones que, dicho en un lenguaje coloquial, son como de patio limoso. No puede ser periodista. Y ahora, abogado, en este contexto, en este tenor, ahora se le abre un proceso en el Ministerio Público. El Ministerio Público y la Contraloría guardan una estrecha relación de interdependencia. El Ministerio Público necesita de la Contraloría. Empieza esta guerra entre procurador y contralor. ¿Cómo afecta eso el devenir de las investigaciones, no solo de la que está involucrada el señor Carrizo, sino en general? ¿Cómo este tipo de turbiedades podrían afectar el sistema de justicia local? Mire, le voy a contestar con un ejemplo reciente. Mire lo que ocurrió con la alcaldesa de San Miguelito, ¿sí? Que por ir en contra y hacer unas manifestaciones en contra de los refrendos, los no refrendos, ¿cuánto es la capacidad que tiene el municipio de San Miguelito de gestionar sin requerir refrendo de la Contraloría hoy? Pues ahí hay una respuesta de cuál pudiera ser el actuar futuro
de las investigaciones por actos de corrupción, que es tan necesario que los informes de auditoría sean oportunos. Aquí puede haber una ley, una guerra fría ahora, en el que tú me pides la auditoría y yo no te la mando, yo te contesto la auditoría que quiero, y esto le hace daño al Estado, a la institucionalidad democrática de un país, a la certeza del castigo, a la posibilidad de que se recuperen los fondos que han sido apropiados por personas que al margen de la ley han actuado. Y de igual manera que en aquellas investigaciones en las que cualquiera puede denunciar, también se esclarezcan los hechos y las personas que están siendo investigadas puedan salir bien libradas y puedan volver a su vida normal, porque cada vez que usted enfrenta un proceso penal, eso le afecta toda la dinámica regular de su vida. Y ahora, abogado, se tiene que, en una situación como esta, debería manifestarse el Ejecutivo, entiendas, el presidente, ¿no? ¿Cuál pudiera ser el riesgo para la credibilidad del procurador si el día de mañana saliera el presidente y le da el espaldarazo al contralor? Bueno, yo creo que ya anteriormente vimos, y sin meterme y sin tratar de interferir en temas de carácter político, ya nosotros hemos observado diferencia de criterio entre el presidente y el procurador. Por ejemplo, cuando se presentaron los proyectos de ley anticorrupción ante la Asamblea, ahí hubo una posición discrepante. Yo creo que el procurador es una persona que está actuando con independencia en el ejercicio de su función, pese a que fue el abogado del señor presidente, él está actuando con independencia. Yo creo que de momento nosotros no tenemos en el actuar del procurador ningún acto que digamos que está haciendo o actuando a requerimiento del presidente. Entonces yo creo que le dé o no le dé un espaldarazo al contralor, el procurador tiene que seguir haciendo su trabajo. Él sabe que una vez que él asume el cargo, él va muchas veces a tener que adoptar posiciones incómodas y que se van a distanciar de la posición del Ejecutivo. Entonces, la postura que pudiera adoptar el Ejecutivo en este momento creo que debe tener sin cuidado al procurador, porque el procurador no puede preocuparse por eso, él tiene que hacer su trabajo. Él tiene que cumplir, él está debido a la Constitución y a la ley. Él es independiente en el ejercicio de sus funciones. Recordemos que el Ministerio Público no está adscrito al órgano ejecutivo, es un colaborador del sistema de justicia, es un ente independiente. Así que pues la actuación o el proceder que pudiera adoptar el señor presidente, yo creo que el señor presidente lo sabio que va a hacer es mantenerse al margen de esto, porque recordemos que nos encontramos con dos entidades independientes que están encontradas entre sí. Ambas, la Contraloría no pertenece al Ejecutivo, el órgano, el Ministerio Público no pertenece al Ejecutivo, son entes independientes, cada uno tiene sus roles definidos en la Constitución y la ley, y yo creo que el presidente va a respetar eso es lo que espero, que el presidente respete eso y que en las instancias correspondientes el tema se resuelva. Ahora, lo que todos los ciudadanos queremos es que este tema se resuelva de la mejor manera para que pueda funcionar, no solamente en cuanto al funcionamiento en el curso de las investigaciones, sino que entendamos una realidad, que el que tiene en su mano el control de la ejecución presupuestaria, de los refrendos y todo es la Contraloría General de la República. Y lo que nosotros no quisiéramos ver aquí es que existe un pase de factura, porque flaco favor le haría a la seguridad, flaco favor le haría a la Administración de Justicia que se adoptara algún tipo de represalia contra el Ministerio Público ante que requiere los recursos para poder funcionar, que requiere los refrendos oportunos para poder funcionar, cuando estamos viendo la ola de delincuencia que hay en este país, la cantidad de crímenes que hay y lo que requiere el Ministerio Público. Si usted me preguntase en este momento cuál es el ente del Estado que requiere mayor disponibilidad de recursos para la avalancha de delitos que se están dando en este país que no habíamos visto antes, es el Ministerio Público. Entonces lo que nosotros esperamos es que esto llegue a la mejor solución y que esto no se convierta en una guerra, porque créame que una división, una guerra entre Contraloría y Procuraduría le va a hacer daño al país,
le va a hacer daño a la institucionalidad del Estado, le va a hacer daño a la democracia y a la seguridad de todos los ciudadanos. Porque recordemos, y vuelvo y le repito, el poder del Contralor radica en que es el ente fiscalizador, el ente que aprueba, ¿verdad?, refrenda la ejecución presupuestaria. Y esto, pues, es muy sensitivo. El Ministerio Público abre una carpetilla por este acontecimiento, pero en cierta forma es juez y parte, porque la carpetilla los involucra a ellos. ¿No debería ser la Procuraduría de la Administración la primera en haberse manifestado? Uno. Y dos, ¿qué pasaría si el día de mañana la Procuraduría de la Administración, por ejemplo, dice aquí no pasó nada, da igual? ¿Cómo queda la credibilidad del procurador de la Nación? Ok, todos los días en el Ministerio Público adelanta investigaciones contra funcionarios de su propia institución. Denuncias que se presentan contra fiscales, denuncias que se presentan contra funcionarios de la Fiscalía. El supuesto en que la Procuraduría de la Administración interviene como investigador es cuando es una denuncia contra el Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación investiga al Procurador General de la Administración y el Procurador General de la Administración investiga al Procurador General de la Nación. En este caso, tratándose de una denuncia contra el Contralor General de la República, el ente competente para su investigación es el Ministerio Público y el encargado del juzgamiento es la Corte Suprema de Justicia. Es la forma en que se procede. Entonces, quien tuvo que haber interpuesto una denuncia fue la fiscal superior, es lo que indica el comunicado. A la fiscal superior y presentar una denuncia, queda en competencia del Procurador General de la Nación, quien objetivamente tiene que iniciar, y para el control va a haber un magistrado de garantías, porque la Corte tiene que escoger dentro de sus 9 magistrados un magistrado que va a estar asignado como magistrado de garantías para la fase de investigación. Y si el proceso avanzase a una fase de juzgamiento, entonces sería el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el encargado de verificar el tema de la responsabilidad penal o no que le pueda atañir al Contralor, y en el caso de que haya funcionarios de inferior jerarquía, pues será en las jurisdicciones ordinarias penales que corresponda a su investigación y juzgamiento. Abogado Leonardo Pola Aparicio, abogado del ex vicepresidente José Gabriel Carrizo, gracias por ayudarnos a entender un poco más este tema, darnos la posición sobre el asunto y ojalá podamos seguir en contacto para conocer más detalles sobre este desarrollo. Salud y bendiciones para todos. Gracias.